Buenos días, profe. Muy bien, vamos a iniciar entonces porque tenemos ahí muy poco tiempo y necesito explicar algunas acciones que debemos prácticamente tratar con nuestros últimos dos temas. Estamos prácticamente dos temas a culminar la parte de planificación de lo que es la parte de psicología. Estaríamos prácticamente trabajando precisamente, vamos a ver cómo estamos aquí. Sí. De hoy en 15 estaríamos con nuestra última, bueno, de hoy en 15 estaríamos en evaluación final prácticamente de psicología. Estaríamos culminando pues evaluaciones finales del 11 al 15, o sea que el 15 es el último día de clases, conforme a lo que se da de lo que es prácticamente eh, la parte ya de lo que es la planificación anual del ciclo escolar 2021. Entonces el 15 sería nuestro último día de clases. Las evaluaciones finales terminaríamos ahí con filosofía y gestión, ¿verdad? El 15, o sea que prácticamente sería nuestro último día de clases y de actividad prácticamente normal, ¿verdad? Para que podamos prácticamente aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Estamos a prácticamente dos clases de poder culminar los procesos finales, ¿verdad? Bienvenida, Fernanda. Vamos a trabajar entonces ahí. Hoy tenemos nuevo tema. Faltan algunos que expongan. Yo les voy a decir en qué momento vamos a hacerlo. Si no lo hacemos esta semana, lo vamos a hacer la próxima. Pero sí necesito culminar con dos temas que necesito prácticamente que trabajemos en la parte de la psicología y que son de bastante importancia al nivel que estamos, ¿verdad? Que en algún momento pues se da mucho esta parte, pero son los últimos dos temas que se enmarcan en nuestro libro de psicología, que voy a subir el material para que ustedes lo puedan tener ahí y que podamos prácticamente trabajarlo de la mejor manera. Muy bien, ya hemos visto, trabajamos ahí las diferentes, hemos trabajado las conductas prácticamente de lo que es prácticamente las dimensiones sexuales en la parte de tanto de lo del género, ¿verdad? Tanto del sexo como el género, las etapas ahí prácticamente de la sexualidad que lo trabajamos en la unidad pasada, ¿verdad? Pues ustedes hicieron unas infografías con respecto a los órganos reproductores tanto de la mujer como del hombre, que posteriormente voy a trabajar una parte también de eso. Y viene un tema que es también bastante pues importante, que es prácticamente, y nos lo da aquí, como lo que es el noviazgo, ¿verdad? Que en algún momento pues es una de las partes que pues también enmarca la psicología y que en algún momento pues es de bastante importancia poder conocer esto, ¿verdad? Que en algún momento se da, ¿verdad? Dice, el noviazgo es una de las relaciones mantenidas entre un muchacho y una muchacha, dice el libro aquí, ¿verdad? O dentro de un hombre y dentro de una mujer, si lo viéramos ya dentro de la terminología ya más, pues, dentro de la parte de la psicología, con la intención o no de casarse. Por lo general surge después de una amistad cuando comprenden que hay algo más que una amistad y el noviazgo es producto de expresión de amor. El noviazgo es la fase de la preparación para el matrimonio. El noviazgo, los muchachos deben de aprender a conocerse para reconocer si son compatibles para una vida en común. El proceso del noviazgo siempre debe de iniciar con una amistad que después puede desarrollarse en una relación más formal como novios, ¿verdad? Actualmente los noviazgos empiezan más jóvenes, en épocas anteriores cuando no han madurado suficiente para entrar a una relación de este tipo. Con la idea errónea de que por qué les gusta la apariencia física del otro y se llevan bien pueden empezar un noviazgo. Es un terrible error cambiar lo que podría ser una buena amistad en un mal noviazgo, ¿verdad? Que se podría dar esta parte. Eh, Muchos adolescentes rompen buenas amistades por el hecho de estar como novios y al final, si no se resultan, los dos jóvenes quedan decepcionados y heridos. Muchos jóvenes cambian de novio o novias a cada rato. En el fondo lo que verdaderamente están buscando es un buen amigo o una buena amiga.
pero confunden los sentimientos de amistad con los de amor, ¿verdad? Entonces, aquí se da prácticamente la parte del noviazgo, que dice que es una forma de poder prácticamente pues aprender a conocerse, ¿verdad? Si son compatibles o no en una vida entera que podría darse, porque el tema que prosigue o el tema que viene después de lo que es el noviazgo es prácticamente el matrimonio, ¿verdad? Que es prácticamente situaciones que se dan hoy en día y tenemos prácticamente violencia intrafamiliar, pero también tenemos violencia en la parte del noviazgo también, que pueden surgir muchas acciones malas que en algún momento se pueden dar. Y con esto pues en algún momento se trabaja o se da el tema del noviazgo por la sencilla razón, ¿verdad? De que están ustedes en la parte de la adolescencia y en algún momento pues todas nuestras hormonas, todo nuestro cuerpo cambia, ¿verdad? Y en algún momento esto pues genera cierta atracción hacia el sexo opuesto, ¿verdad? Y entonces a veces, como dice aquí, se da prácticamente una mala decisión, ¿verdad? Y pues en algún momento el que era nuestro amigo o amiga pues se vuelve nuestro novio o novia, y en algún momento tal vez no era eso, sino que en algún momento solo era amistad y al final pues esa relación para destruida, ¿verdad? Dentro de otra parte de la psicología dice que el noviazgo es una neblina, decía creo que Freud, dentro de la parte la parte del noviazgo, la atracción dentro del sexo opuesto es una neblina que tienen los ojos y que solo visualiza las partes buenas, ¿verdad? Y a veces pues las personas solo destacan la parte buena, no las partes malas que en algún momento pudiera darse. Por eso es que normalmente cuando se habla en la parte del noviazgo es importante, ¿verdad? Que si en algún momento usted contiene una pareja, se enamore primero de las cosas malas que podría tener esa persona y no de las partes buenas, porque es como en la parte de lo que es el FODA, ¿verdad? Las fortalezas pues ya las tenemos ahí, eso no se elimina. Con las debilidades son las que tenemos que prácticamente trabajar, porque ahí es donde prácticamente pues conocemos realmente a la persona como es, ¿verdad? Entonces, por eso es que surgen problemas ya dentro de la parte de lo que es el matrimonio, porque cuando se llega al matrimonio, se comienzan a dar ciertas situaciones que no se daban prácticamente, por ejemplo, en los primeros meses de noviazgo, porque comienza como que a salir todo lo malo, y esto en algún momento, si no se comprende, si no hay una buena comprensión de parte de ambos, pues esto puede llegar a la parte del fracaso, ¿verdad? Por eso es que es importantísimo, ¿verdad? Que en algún momento se tomen las mejores decisiones conforme a lo que es esto, ¿verdad? Y la parte del noviazgo pues es bastante importante también, porque es importante que se conozca pues a la persona indicada, ¿verdad? A la persona con que usted va a compartir el resto de su vida, ¿verdad? Porque por eso es que ahí son dos mundos diferentes, ¿verdad? Que tienen que encajar en cierto punto para poder llegar prácticamente pues a una vejez juntos, ¿verdad? Porque si se inicia juntos, se termina juntos. Hoy en día se da mucho la parte de lo que es prácticamente pues los divorcios, ¿verdad? No funciona, pues nos divorciamos y se resuelve todo, ¿verdad? Y si hay pues dos hijos, pues uno se va con cada uno de los padres, ¿verdad? Y asunto resuelto. Pero eso no es prácticamente el sentido de la vida. El sentido de la vida es de que hayan familias nucleares conformadas, ¿verdad? Pero a veces por circunstancias mayores se tiene que llegar a ese tipo de decisiones para que esto no contraiga pues acciones que en algún momento pudieran darse, como que situaciones de segundo plano, donde ya entra por ejemplo violencia física, violencia psicológica, abuso por ejemplo a los hijos, y entonces se dan una serie de acciones que ponen en riesgo la integridad física de las personas, ¿verdad? Por eso es que es bien importante, ¿verdad? Como lo decía el profe José en algún momento, ¿verdad? El traer hijos al mundo es una responsabilidad importantísima, porque es una parte de la responsabilidad paternal. Creo que lo hablábamos allí en la parte de ética, no con ustedes no reciben ética, pero precisamente esta semana estábamos hablando de el debe
y el debe de ser, ¿verdad? Que era como el vivir y el vivir bien en filosofía. Pero habla de una parte también de la paternidad, porque, por ejemplo, hablando un poco de esta parte del noviazgo, se dan, por ejemplo, embarazos no deseados, ¿verdad? Y se toman decisiones a la ligera de poder, por ejemplo, llevarse a un aborto, o por ejemplo el hombre en algún momento desligarse de sus responsabilidades, porque es lo que normalmente pasa, ¿verdad? Y entonces no hay una responsabilidad entera en esta parte donde podamos decir que se tomó una decisión, sino que se dio un acto por impulso o por prácticamente por placer, y en algún momento llegamos a este tipo de escenarios y que lastimosamente hay escenarios muy lamentables, ¿verdad? Estábamos viendo esta semana pues los niños que en algún momento aparecen a veces en el basurero, o por ejemplo niños abandonados, lastimosamente por acciones, ¿verdad? Que muchas veces se dan en el noviazgo y que no hay una situación madura de parte de las dos personas, ¿verdad? Porque es una responsabilidad, ¿verdad? Si surge algo más de lo que en algún momento se da, pues hay que tomar la responsabilidad, ¿verdad? No podemos salir riendo de una acción que cometimos si prácticamente se ha practicado en esa parte. Dice características del noviazgo. Las características de un noviazgo pueden cambiar mucho dependiendo del tipo de la sociedad, cultura, nivel socioeconómico, educación, región, etcétera. Esto tiene que ver mucho también, ¿verdad? En la parte educativa, en la parte del nivel socioeconómico, ¿verdad? De la cultura, ¿verdad? Y de la sociedad. Hace un par de generaciones era usual que se hablaran con el padre de la joven si quería emprender una relación. Algunos noviazgos eran arreglados entre familias, los jóvenes se casaban de edades más tempranas porque tenían más madurez que ahora, ¿verdad? A veces los noviazgos, como por ejemplo decía aquí, en algunas familias, por ejemplo, de sociedad o en el nivel económico, son prácticamente como que arreglados, ¿verdad? O sea, de conveniencia, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, esta persona no se puede casar con otra persona que no sea de su mismo nivel económico. Entonces, por ejemplo, estas familias querían seguir siendo familias o una familia más extensa, entonces se arreglaban, por ejemplo, los matrimonios entre estas personas para que pudiera prácticamente seguir la parte socioeconómica y que no hubiera prácticamente una situación ahí anómala, ¿verdad? Dentro de la parte económica. Por eso es que en la parte de lo que era en Inglaterra, se dieron cuenta, ahí uno de los príncipes o de los reyes se casó con una reportera y para ellos no era muy bien visto esa parte, ¿verdad? Porque ella no pertenecía a su círculo social, ¿verdad? Entonces, esto se da prácticamente, por eso se decía, las características del noviazgo cambian dependiendo a la cultura, al nivel socioeconómico o a la parte educativa, porque en algún momento esto pues tiene que ver muchas veces dónde es donde estamos prácticamente pues colocados y quiénes son los que realmente pues están en nuestro entorno. Dice ahora los jóvenes se hacen novios muy jóvenes sin la intención de formalizar, algunas veces no piden permiso a los padres, pues son relaciones temporales, ¿verdad? Prácticamente son relaciones pasajeras, no hay ningún tipo de responsabilidad, no hay algo que se piense a futuro, sino que sencillamente es algo pasajero, ¿verdad? Que en algún momento se da hoy en día. Dice las tendencias es que ahora los jóvenes se casan mayores después de terminar estudios superiores y encontrar prácticamente trabajo. Eso puede ser otra parte. Hay algunos que se dedican mucho a estudiar, ¿verdad? Y prácticamente pues el estudio les consume prácticamente una gran parte de su vida, ¿verdad? Y eso pues en algún momento tiende a que en algún momento pues el tiempo se les pase, ¿verdad? Porque hay un tiempo establecido, ¿verdad? Hay un tiempo establecido para poder prácticamente pues realizar este tipo de acciones que en algún momento pues se da. La idea del matrimonio en algunas personas no es importante, pero aún así mantienen relaciones de pareja, ¿verdad? O sea que puede ser que a veces no haya una unión de hecho, ¿verdad? En la parte legal, sino que sencillamente pues hay una acción ahí de unión, ¿verdad? Vamos a vivirnos juntos, ¿verdad? Y en algún momento pues eso hace que se pueda prácticamente pues
hacer una vida prácticamente juntos, porque por ejemplo hay un tipo de embarazo, bueno, no nos vamos a casar, sino que simplemente nos vamos a unir, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos prácticamente realizar este tipo de acción de una forma madura, legal, ¿verdad? Porque eso es lo que también pues se pretende, ¿verdad? Porque en la parte legal es importantísimo que se haga porque tiene muchos beneficios, ¿verdad? Adicionales a lo que en algún momento se da. Solo permítanme, aquí solo quiero ver una instrucción aquí del profe José. Denme un momento, por favor. Muy bien, entonces tenemos ahí esta parte de lo que es prácticamente, dice, la idea de formalidad en las relaciones es cuando se involucran en actividades de la familia. Se supone que no es así si solo se comparte con las amistades, dejando por un lado a la familia también si la relación es duradera y tiene una finalidad como la del matrimonio o la convivencia. Entonces es importante que pues los noviazgos sean prácticamente bien establecidos, ¿verdad? Si no hay una intención prácticamente de formalizar algo más adelante, pues definitivamente lo más sano es prácticamente conocer a la otra persona, ¿verdad? Conocerse, que es lo que en algún momento importa, ¿verdad? Porque es con la persona que va a compartir el resto de su vida. O sea, no va a poder prácticamente estar cambiando y cambiando y cambiando, porque eso no es prácticamente el sentido. Porque si se da prácticamente en la parte de un noviazgo, se da dentro de la parte del matrimonio. Y eso es plenamente comprobado, esa parte, porque en algún momento hemos visto muchas situaciones de familias que en algún momento pues son disfuncionales, ¿verdad? Son extensas, ¿verdad? Puede ser que se hayan tenido problemas y en algún momento pues ahora ya no están juntos, sino que papá y mamá están separados, ¿verdad? Con otras familias y hay otros hijos de por medio. Entonces hay situaciones que en algún momento se dan, ¿verdad? Puede ser que en el caso sea de alguno de ustedes, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tampoco nos pongamos en la parte de poder juzgar a nuestros padres, sino que tomar como ejemplo prácticamente lo que ellos en algún momento están haciendo para que nosotros en un futuro podamos prácticamente hacer las mejores acciones, ¿verdad? Que en algún momento se da. Vamos a trabajar ahí en la parte porque ya se nos va el tiempo. Vamos a trabajar después de receso, por favor, son las 9:28. Tengo dos actividades que tenemos que trabajar conforme a lo que es la parte del tema del día de hoy. Todavía nos falta una parte que voy a explicar al regresar del receso y luego nos vamos a la parte práctica para poder prácticamente pues colocar las 2 o 3 actividades que nos hacen falta de la parte de psicología. Vamos a dejar ahí porque estamos prácticamente culminando aquí. Muy bien, vamos a continuar entonces. Estamos, buen provecho a cada uno de ustedes. Vamos a continuar. Estábamos dentro de las características de la parte del noviazgo. Dice esperar el momento oportuno, compartir y conocer a la pareja, respetar la libertad de la otra persona, ser fieles el uno con el otro, tener ideas y metas comunes y respetar las ideas y opiniones del otro, ¿verdad? Entonces ahí están prácticamente algunas de las características que conforman parte del noviazgo. Y nos vamos a nuestro último tema y casi finalizando esta parte de lo que es prácticamente el matrimonio. El matrimonio es una institución social que crea un vínculo jurídico ante el Estado y establece derechos y obligaciones de ambas partes fijados por cada sociedad. El matrimonio está regulado a la procreación de hijos y a la educación de los mismos, el amor y ayuda entre los esposos. Aquí nos habla de la parte legal. Independientemente del credo religioso de cada uno, ¿verdad? Lo único que importa en la parte de la sociedad o lo único que hace que esto sea legal son las leyes de cada país. En la parte religiosa, pues es algo que lo vamos a ver en la parte entre el credo religioso que cada una de las personas tenga, ¿verdad? En el momento de que se hace pues una parte moral, porque es una parte moral en la parte religiosa, dentro de las reglas establecidas plenamente de su círculo social, ¿verdad?
es importantísimo también, ¿verdad? Es importantísimo porque es parte de los elementos que conllevan prácticamente el matrimonio. Con eso no estoy diciendo que la parte religiosa no sea importante. Es importante, ¿verdad? Desde la perspectiva de cada persona. Pero lo único que lo hace legal dentro de una sociedad, hablando ya en términos generales, es la parte legal. Es el único documento que lo acredita o que acredita a la persona de un hecho prácticamente de matrimonio. El matrimonio en la parte legal es importantísimo también por situaciones de los azares prácticamente de la vida. Por ejemplo, si una persona no está casada y, por ejemplo, pudiera pasar un tipo de accidente, ¿verdad? Por ejemplo, si muriera, por ejemplo, el esposo, que es el más latente muchas veces a esta situación, si en algún momento hay una situación ahí en la parte económica mala, en que la esposa no pueda trabajar, entonces, y si se contiene un seguro, como lo que es el IX, pudiera darse una parte del seguro, pero eso solo siempre y cuando haya un hecho de matrimonio en la parte legal. Y otras acciones que vienen en relación a esto, pero siempre con la parte legal. Cuando se hace de una forma de hecho en la parte, por ejemplo, de que no hay una parte legal, sino que solo hay una acción de hecho, ¿verdad? En el que decidieron vivir juntos, ¿verdad? Pues eso pues puede en algún momento puede poner en riesgo, por ejemplo, algunas acciones, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Que pues todo sea siempre en la parte legal. Se dice que en el matrimonio pues se da prácticamente la procreación de hijos y la educación de los mismos, ¿verdad? Definitivamente pues vienen los hijos y hay que darles todo lo necesario, la parte de educación, la parte de salud, los cuidados que en algún momento pues con ellos conlleva, ¿verdad? Y todo lo que en algún momento sus padres de familia hacen con ustedes hasta lo actual, ¿verdad? Se dice que a los 18 años pues tienen la suficiente madurez ya para poder prácticamente pues poder trabajar, poder hacer muchas acciones solos, pero los papás siempre van a estar ahí en todo momento, ¿verdad? Aún sea usted sumamente grande, siempre sus papás van a estar con usted, ¿verdad? Apoyándolos, ¿verdad? Para los padres que son responsables y que siempre están ahí, ¿verdad? Al cuidado de sus hijos, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades esenciales del matrimonio? Las propiedades esenciales del matrimonio son unidad y apertura a la fecundidad. ¿Qué efectos negativos se producen cuando una persona casada decide tener una relación extramatrimonial? ¿Verdad? Cuando una persona se casa, se está comprometiendo a ser fiel a la pareja. Una relación o una aventura extramatrimonial trae graves consecuencias emocionales, psicológicas, físicas y económicas, además del daño provocado hacia la familia, que es muy difícil de restablecer, ¿verdad? Entonces, esto pues no solo conlleva a los elementos, ¿verdad? De la pareja, ¿verdad? Sino que también a los hijos, ¿verdad? A la parte económica también, ¿verdad? No alcanza el dinero, el padre de familia no tiene tiempo, y suceden una serie de conflictos adicionales por una situación extramatrimonial, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importantísimo, ¿verdad? El poder pensar muy bien este paso, ¿verdad? Porque en algún momento, pues esto conlleva muchas responsabilidades, ¿verdad? Y que en algún momento, pues es importante que se sigan al pie de la letra para que todo esté de la mejor manera, ¿verdad? ¿Qué desventajas obtienen quienes conviven sin casarse legalmente? Que era lo que hablábamos anteriormente. Ante la ley no tiene los beneficios que una pareja casada tendría. La unión matrimonial permite legalizar la filiación de los hijos procreados. Los derechos y obligaciones legales quedarían sin efecto, trayendo pocos beneficios en algunos casos, ¿verdad? Por eso es que a veces cuando no haya una situación de hecho legal, por ejemplo, si el esposo se va o la esposa, porque también se puede dar esta situación, aunque esta parte de la viceversa es un poco, se ve más en la parte de los hombres, ¿verdad? Puede que en algún momento se demande, por ejemplo, al esposo, ¿verdad? O al hombre en no tener las obligaciones hacia los hijos. Pero si en algún momento no se está en algún momento casado, ¿verdad? Y si en algún momento los hijos no están reconocidos, va a ser muy difícil, ¿verdad?
que se pueda tener una demanda contra este tipo de persona, ¿verdad? A diferencia de que si hay una situación legal, ¿verdad? Donde hay una situación donde se contrajo matrimonio con un licenciado y los hijos están reconocidos, pues la ley pues es un poco más flexible en esa parte y ayuda más porque estamos prácticamente teniendo toda la parte legal dentro de nuestro entorno. Entonces es importantísimo, ¿verdad? La parte legal. Y muchas veces no se hace la parte legal, ¿verdad? Por no tomar las responsabilidades pertinentes, ¿verdad? A ver si funcionamos, ¿verdad? A ver si realmente pues podemos vivir en un tiempo establecido y si no, pues cada quien que agarre su rumbo, ¿verdad? Entonces ese es lo que en algún momento se piensa, ¿verdad? Mas no es así, ¿verdad? Sino lo que se pretende es que en algún momento se pueda llegar, ¿verdad? Como lo dice ahí en la palabra, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Independientemente de las circunstancias que pasen, independientemente de lo que pase en su entorno, es importante llegar hasta ese punto. ¿Cuál es la edad mínima para casarse? En la mayoría de las naciones la edad mínima para casarse es a los 18 años. En cualquier caso se requiere de un permiso de parte de los padres para hacerlo ante la edad mínima establecida. Si en algún momento se contrae matrimonio fuera de los 18 años, dentro de los 16 o 15, ¿verdad? Porque se puede dar esa parte, pues sí se puede, pero se da un permiso de ambas partes, de los padres, ¿verdad? Para poder prácticamente realizar este tipo de acción en la parte legal. Ya teniendo los 18 años, pues ya no hay ningún problema. Usted contiene ya su documento, ahí su DPI, entonces ahí ya es usted con su propia mano, ¿verdad? Quien pues realiza este trámite, ¿verdad? Entonces es importante que en algún momento se sepa todas estas partes, ¿verdad? Y tenemos también aquí la parte de la maternidad y la paternidad responsable, ¿verdad? Que va dentro de la parte del matrimonio. Dice que es el acontecimiento fiel de los compromisos y obligaciones que tienen los padres y madres para con sus hijas e hijos, desarrollando una actitud sensata, responsable, para desempeñar la misión de procrear hijos sanos, física, psicológicamente y socialmente. La maternidad y la paternidad responsable es la idea que debe de predominar en los individuos. Sin embargo, la situación es totalmente contraria en muchos casos. Se observan muchos casos de niños abandonados, maltratados y en descuido por uno de los dos padres, ¿verdad? Hemos encontrado en nuestra sociedad es una sociedad bastante cambiante si lo miramos o hacemos un cuadro comparativo con algunos años más atrás, ¿verdad? Donde hoy en día se ve mucho de esto, ¿verdad? Mucho abandono de niños, ¿verdad? Niños que son recién nacidos y son abandonados ahí en bolsas, en basureros, en diferentes lugares, ¿verdad? Porque no se tiene ni la madurez ni la responsabilidad pertinente para poder prácticamente procrear a un ser que en algún momento viene, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Que no nos metamos a situaciones si no podemos ni siquiera lidiar con nuestra propia vida. Entonces es importante que nosotros como personas o ustedes como jóvenes tengan esa responsabilidad al momento de en algún momento pues llegar a ese punto, y si no se quiere llegar a ese punto pues ni siquiera en algún momento practicarlo, ¿verdad? Dígame, Ludwig. Respecto a eso lo que quería decir, pero es que la gente en sí no sabe que es un preservativo para evitarse todo eso, es irresponsable con ello mismo. Sí, definitivamente, ¿verdad? Por eso es que lo que usted decía, ¿verdad? El uso de los anticonceptivos, como lo hablaba prácticamente el profe José y siempre se los hablamos allá en clase, ¿verdad? Hay tanto método, ¿verdad? Que en algún momento existe y que en algún momento usted puede utilizar, ¿verdad? Y que en algún momento puede evitar, ¿verdad? El poder traer a un ser que en algún momento usted no tiene ni la capacidad ni la responsabilidad pertinente para poderlo prácticamente pues ayudar a crecer, ¿verdad? Entonces, si se practica, ¿verdad? En algún momento cuídese, ¿verdad? Y si no lo hace, pues excelente, ¿verdad? Porque también es una parte en la que nos cuidamos. Se recuerdan que hemos visto la parte de las enfermedades de transmisión sexual, que en algún momento pues también están a la orden del día, ¿verdad? Y en algún momento pues esto le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Que en algún momento esté ahí pues
de lugar en lugar, ¿verdad? Porque es lo que normalmente se da hoy en día, ¿verdad? Entonces es importante que se haga con responsabilidad, ¿verdad? Y si en algún momento pasa, pues usted mismo o mismos ocasionan la causa y surge un efecto, ¿verdad? Y el efecto es prácticamente la venida de un bebé, ¿verdad? Definitivamente. O sea, si se practica no se espera otro resultado más que un embarazo, ¿verdad? Y entonces eso conlleva muchas situaciones que lo van a sacar prácticamente de su camino, ¿verdad? Que en algún momento se ha trazado y que en algún momento pues eso va a hacer que se retrasen, por ejemplo, sus metas y objetivos. Con eso no quiero decir que los hijos sean un obstáculo, sino que toda nuestra atención pasa a ese punto, ¿verdad? Entonces todo lo que era para nosotros ya no es para nosotros, sino que es para el bebé, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte porque muchas veces no tenemos la suficiente madurez para poder llegar a este tipo de acciones, ¿verdad? Por eso decía, con esto no quiero decir que los niños sean un error, no es un error porque es parte de lo que conlleva, ¿verdad? Esta situación, sino que tenemos que en algún momento ya trasladar toda nuestra atención a este nuevo ser, ¿verdad? Entonces nuestras actividades No pasan son a segundo planeados plano. también son un error. ¿Qué manda? Dígame, Ludwig. Y si no son planeados también son un error. No es un error porque no hay nada que no sea planeado, ¿verdad? Por eso es que es importante, ¿verdad? Porque si usted no tiene planeado realizar o ser papá, entonces cuídese, ¿verdad? Porque es el mejor consejo que puede haber, ¿verdad? Por eso es que si usted lo hace, el efecto que puede causar es de que sea papá, ¿verdad? O sea, no puede haber otro efecto. Ya tiene que estar consciente de que si se hace, ¿verdad? El efecto es de que usted sea papá a muy temprana edad, ¿verdad? Entonces, no puede haber nada que no se planifique, ¿verdad? O sea, puede ser que no se planifique y no esté dentro de nuestros planes, pero si surge, tenemos que tomar la responsabilidad, Ludwig, ¿verdad? Si surge, tiene que tomar la responsabilidad como hombre que fue para hacerlo y como hombre para poder prácticamente en algún momento pues buscar la manera de poder pues apoyar al nuevo ser que viene en camino, ¿verdad? Y esto es general, ¿verdad? Esto es general, porque en algún momento es lo que en algún momento se da hoy en día, embarazos a muy temprana edad, ¿verdad? Y que en algún momento pues nos sacan un poco del camino, pero eso no quiere decir que no podamos lograr llegar a nuestras metas también, ¿verdad? Muchas personas pues se desvían, pero al final logran llegar a sus metas, ¿verdad? Pero tienen el apoyo de ambos, ¿verdad? Porque ese es uno de los detalles también. En el matrimonio tiene que ser el apoyo de ambos, no puede solo uno en algún momento estar caminando y el otro no. Tienen que haber prácticamente o caminar los dos juntos para poder llegar al objetivo establecido. Por eso es que es importante ahí para todos, ¿verdad? Pues en algún momento ahorita disfrutar su juventud, ¿verdad? Terminar sus actividades estudiantiles, ¿verdad? Como lo vamos a ver en el proyecto de vida el próximo año. En algún momento pues plantearse las metas y objetivos. Si usted pues en su proyecto de vida quiere ser papá, mamá, excelente, ¿verdad? Porque esos son sus objetivos, son sus metas. Y si alguien pues no lo quiere ser, pues trácese lo que en algún momento quiere ser y pues eso también va dentro de nuestras metas, porque tampoco podemos pues quedarnos solos en algún momento. En algún momento pues a todos les llega esta parte, como lo decía, en la parte de la enfermedad del amor. En la parte de la psicología lo toma como un tipo de enfermedad, pero una enfermedad que en algún momento todo ser humano pasa, ¿verdad? Y que en algún momento pues llega ese instante, ¿verdad? Sigamos aquí en esta parte y miremos esta parte. Dice, durante mucho tiempo se pensó que la educación sexual promovía el libertinaje, que era lo que ya estábamos hablando ahorita, entre la juventud. Sin embargo, los estudios recientes revelan lo opuesto. A los jóvenes se les debe de proporcionar información certera, sin prejuicios, clara y directa, sobre los métodos de planificación familiar para evitar los embarazos, que es lo que estábamos hablando precisamente hoy, no deseados, y los riesgos a los que se exponen una muchacha al practicar sexualidad no protegida, y los jóvenes preparados en este tema tienen que demostrar al inicio de su vida sexual activa y a ser más precavidos al iniciarlas, ¿verdad? La educación sexual también debe de informar y promover el acercamiento de los jóvenes, los organismos públicos, privados y civiles
que los pueden orientar de manera profesional, ¿verdad? Con lo que hablaba ahí Ludwig, ¿verdad? De la parte de los anticonceptivos, ¿verdad? Por eso se les habla, ¿verdad? Se les dice, ustedes conocen del tema, ¿verdad? Si hay un desconocimiento, pues las redes sociales están llenas de conocimiento, pero a veces es conocimiento malo, ¿verdad? Y estos temas también se deberían de hablar en casa. Normalmente estos temas no se hablan en casa, porque como lo dice aquí en la parte de la psicología, en algún momento es algo donde se promueve prácticamente el libertinaje o se promueve que se practique, ¿verdad? Pero ustedes saben que si se practica la sexualidad a temprana hora, ¿cuáles son los efectos que pueden surgir? Tal vez no es un embarazo no deseado, pero puede llegar a una enfermedad de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual, algunas se curan, otras no, ¿verdad? Solo se mantienen y pueden traer efectos a largo plazo, ¿verdad? Puede traer infertilidad, puede traer que en algún momento puedan prácticamente, pues, que en algún momento pueda el niño nacer, por ejemplo, con algún tipo de síndrome, ¿verdad? Más adelante. O puede traerle inclusamente la muerte para usted, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Que en algún momento podamos prácticamente tener esa responsabilidad con nuestro cuerpo, ¿verdad? De en algún momento no llegar a esos puntos. Y como se decía aquí, si se practica, ¿verdad? Hay diferentes métodos que se pueden utilizar para no poder llegar a un embarazo no deseado, ¿verdad? Tanto las señoritas como los jóvenes deben de protegerse si se practica. Si no se practica, pues excelente, ¿verdad? Porque hay un tipo de abstinencia ahí y un tipo de madurez, ¿verdad? Entonces es importante que se haga. Esto es algo que en algún momento se debe de tratar en las familias, pero muchas veces no se trata, ¿verdad? Por este tipo de temor de los padres, ¿verdad? Es que si yo le hablo a mi hijo de esto, le va a causar como que, por ejemplo, la duda y va a querer practicarlo. No, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo, es una parte también del aprendizaje, el poder prácticamente conocernos, el conocer de estos temas, ¿verdad? Que en algún momento son de vital importancia para la sociedad y la sociedad que tenemos hoy en día, que es una sociedad con mucho libertinaje. Por eso es que hablamos prácticamente del noviazgo, porque en el noviazgo se da, por ejemplo, la parte de la sexualidad muy abierta, ¿verdad? Y entonces se cambia de novio y entonces ya hay una relación sexual, se cambia de otro novio y hay otra relación sexual, y entonces eso se vuelve tan común en la sociedad y que eso pues pasa a un segundo plano donde ya no tiene un tipo de validez, ¿verdad? A la hora prácticamente del matrimonio. Por eso es que muchos matrimonios tienen conflictos hoy en día por este tipo de acciones, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado a la hora prácticamente de practicar esto. Vamos a ir avanzando porque se nos va el tiempo. Madurez física, dice, consiste en alcanzar un complemento, desarrollo del cuerpo, especialmente de los órganos sexuales. En la mayoría de países se considera que una mujer y un hombre alcanzan su madurez física aproximadamente a los 18 años, ¿verdad? Y también por medio de la educación sexual, la mujer y el hombre deben de aprender a conocer el funcionamiento biológico de su cuerpo y a cómo prevenir enfermedades que pongan en riesgo su salud en general, ¿verdad? Madurez emocional, también nos habla de la madurez emocional, madurez intelectual, madurez económica, madurez social, conocimiento de la pareja, importancia del diálogo y la comunicación, que eso también es importantísimo, deberes y derechos de la pareja. Dentro de la importancia del diálogo y la comunicación, dice, el diálogo a nivel de la pareja tiene especial significado debido a que las desigualdades personales pueden contribuir a crear separaciones matrimoniales y que estos pueden influir negativamente en los hijos. Por ello se debe de construir una comunicación de doble vía que propicie un mejor entendimiento y acercamiento del grupo familiar, ¿verdad? La comunicación es bien importante, que usted como hijo pueda tener una buena comunicación con sus padres de familia y que sus papás tengan una buena comunicación con ustedes. Pero sobre todo, la comunicación tiene que ser entre papá y mamá, ¿verdad? Si la comunicación se pierde, ¿verdad? Se pierde prácticamente todo, ¿verdad? La comunicación es lo más importante dentro de los conflictos, dentro de la parte del matrimonio. Deberes y derechos de la pareja. La mujer y el hombre tienen derechos, obligaciones en el hogar, y ello permite hacer velar sus opiniones o ideas,
pero que a la vez exigen decisiones maduras, coherentes y lógicas. Las estructuras arraigan del machismo, desvalorizando los derechos y obligaciones que tiene una pareja porque rebajan el potencial de la pareja, opinar acerca de los aspectos relacionados como la planificación familiar, no tomándola en cuenta en cuanto a criterios o elementos como la salud y situaciones socioeconómicas. Tampoco permite dialogar sobre situaciones poco satisfactorias y el daño que se esté causando de la pareja o grupo familiar, ¿verdad? Deberes y derechos, ¿verdad? El esposo y la esposa tienen deberes y derechos. No por ser la mujer tiene que hacer todos los quehaceres de la casa, ¿verdad? Y no solo porque el hombre es el único que trabaja, solo él puede trabajar. Puede ser viceversa, o sea, tienen que haber actividades o tareas prácticamente equitativas, ¿verdad? Para que eso marche bien, ¿verdad? Entonces puede ser que usted como hombre pues le toque que hacer limpieza, hacer su comida, planchar su ropa o en algún momento hasta lavar su ropa. ¿Por qué precisamente la mujer tendría que hacer todo? ¿Verdad? Sino que también el hombre puede hacerlo. O sea, no hay una diferencia, no hay algo que lo diferencie el uno del otro, ¿verdad? Entonces tiene que haber una igualdad dentro de esa parte, donde se pueda prácticamente realizar las actividades de una forma equitativamente. A veces, pues sí, lógicamente, pues algunas acciones las hacen las mujeres por cuestión de tiempo. A veces el esposo tiene que trabajar, entonces la esposa hace otras actividades diferentes a la del hombre. Pero cuando se está en un día normal, pueden haber actividades equitativas, ¿verdad? No hay algo que pueda diferenciar el uno del otro. Ya no estamos en una sociedad machista donde en algún momento se den este tipo de acontecimientos. Era como cuando se nacían, por ejemplo, las señoritas o las mujeres en un matrimonio, pues ellas no tenían derecho al estudio, más solo los que nacían en la parte sexual de hombre, ¿verdad? Hoy en día no, la equidad, pues eso ha ido cambiando bastante, ¿verdad? Hemos visto que, por ejemplo, en los centros educativos a veces la mayor parte de población estudiantil son mujeres. Al igual que en las universidades, la mayor parte estudiantil son mujeres. Y en algunos cargos públicos y privados, la mayoría, ¿verdad?, que trabajan son mujeres. Y eso es bastante bueno porque hemos ido cambiando esa forma de visualizar, ¿verdad?, el sexo prácticamente femenino, ¿verdad?, que en algún momento se tenía por un lado, ¿verdad? No se tenía la equidad pertinente, ¿verdad? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el matrimonio. A los hombres que solo se sientan prácticamente a esperar que les sirvan, a veces pues sí, definitivamente, ¿verdad? Pero a veces si se puede, o los hombres pueden hacer su propia comida, pues definitivamente lo tienen que hacer. No se les cae la mano, o no es alguna actividad que no puedan hacer, porque todos prácticamente están capacitados para hacer este tipo de actividades, ¿verdad? El planchar, el lavar, el hacer muchas acciones, eso no impide, ¿verdad?, que en algún momento pues los hombres no lo puedan hacer, ¿verdad? Somos una sociedad donde el machismo tiene que desaparecer y tiene que haber una sociedad donde haya una parte de igualdad, ¿verdad? Que en algún momento todos tengamos las mismas actividades, los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces, por favor. Me van a trabajar, ahí sí sería así como lo hizo Elena. Por favor, me van a hacer una infografía, por favor. Pero tipo infografía, pero si no es un mapa, un cuadro comparativo. De un lado me va a poner lo del noviazgo, características del noviazgo. Y del otro, características del matrimonio. Si no nos da tiempo de terminar el día de hoy, lo terminamos posteriormente, porque ya son casi y 33. ¿Verdad? Entonces vamos a trabajar un cuadro comparativo donde estén las características del noviazgo y en el otro lado las características del matrimonio. Ahorita voy a habilitar en plataforma para que puedan subir esta actividad. Si no terminan el día de hoy, pues lo suben posteriormente en estos días para su respectiva calificación, por favor. ¿Se recuerdan de la actividad para el lunes? De mandarme el video, por favor, de su dramatización, ¿verdad?, en las diferentes formas que yo ya anteriormente les indiqué. No sé si tenemos alguna duda con la actividad de ahorita. Me indican ahí, por favor. ¿Estamos claros, Elena, Kimberly, Belén, Fernanda, Adriana, Jonathan, Ludwig? ¿Estamos claros? Sí, profe, solo en qué página